Y en esta tarde, queremos hablar un tema tan difícil para la vida del cristiano, tan difícil para las vidas del ser humano, pero que es tan necesario para que nosotros podamos seguir adelante, que es tan necesario para que nosotros podamos vivir con la plena confianza y con la plena seguridad que si hoy partimos de este mundo, iglesia, vamos a la presencia de nuestro Dios. Porque si en estos momentos nosotros te preguntáramos, ¿estás listo o estás lista para irte con Dios? Si en estos momentos algo pasa saliendo de este lugar o incluso en este lugar, ¿estás listo, estás lista para decir: mi Dios, aquí estoy, preparado, preparada para irme contigo, Señor? Y yo te pido que me ayudes en segunda de Timoteo 1 versículo 9. Si le pueden quitar un poco más de efecto, Pau, por favor, al micrófono. Segunda de Timoteo 1 versículo 9. La palabra de Dios dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida, ¿qué? A una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Y que queremos enfatizar en esta tarde, ¿qué es la santidad? La santidad es, no me quiten el versículo, déjenmelo ahí un momento, por favor. La santidad es separarnos del mundo para vivir en una excelencia. La santidad es separarnos de lo malo, es separarnos de lo que nos ata, separarnos de lo que posiblemente nos afecte en el día a día, lo que posiblemente nos marca en el día a día, lo que posiblemente nos puede en el día a día. Y esta es la santidad: separarnos, apartarnos de esas cosas, de eso que nos estorba en nuestras vidas, para vivir una vida de excelencia. Y la palabra de Dios dice, el anterior versículo, por favor, la palabra de Dios dice que no por nuestras propias obras, porque hay muchas personas que decimos: pues es que yo estoy bien delante de Dios, es que yo trato de hacer la voluntad de Dios. Hoy queremos explicarte y darte puntos y darte algunas situaciones que probablemente estorban en nuestro día a día, que están ahí, que están vigentes, que nosotros las podemos ver y que hoy en día, hermano, creemos que son buenas acciones, buenas actitudes. Llamamos bueno a lo que es malo. Y la palabra de Dios dice que no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. ¿Por qué determinación? Por la determinación de Dios, por la gracia de Dios. Es que hoy nosotros somos libres, es que hoy nosotros somos sanos. Por la determinación y por la gracia de Dios es que hoy tú y yo estamos en este lugar, iglesia. Sabes, me desperté a las 5 y tantas de la mañana, casi 6 de la mañana, y oré, estaba agradeciéndole a Dios por un nuevo día. Tomé mi celular para hacer unas actividades del trabajo, y allí en las notificaciones del celular me pareció que habían atropellado a una persona en la López Portillo, cerca de un verificentro, ¿sabes? Sí, ¿lo vieron, Paquito? ¿Lo viste? Sí, ok. Yo me enteré de este suceso porque pusieron una foto, una imagen de un tráiler, querido hermano, que presuntamente ese tráiler pues fue el que había atropellado, que había matado a este motociclista, ¿sabes? Recuerdo hace algunas semanas que oramos por
por Lorena, por su moto de nuestra hermana Lorena. Y eso fue un domingo. Pasó el día lunes, pasó el día martes, y al miércoles, hermano, subieron una imagen ahí al Facebook de una persona que había sido atropellada, una mujer que habían atropellado. La moto estaba igualita a la de Lorena, ¿sabes? Y entonces de repente, cuando vi esa imagen, le hablé a los pastores, le hablé a Nelly porque Lorena no contestaba. Y pues no estaba muerta, estaba de parranda, ¿verdad? No, no es cierto. Lorena había salido de su trabajo y estaba con bien. Cuando nosotros supimos que Lore estaba bien, de verdad sentimos un gran alivio en nuestro corazón. Pero hermano, imagínate en estos momentos, hay que darle gracias a nuestro Dios porque tú y yo estamos en este lugar, porque hoy podemos gozar y disfrutar de la misma presencia de nuestro Dios. Y porque, hermano, hoy nosotros no fuimos aquellos hombres o aquellas mujeres que fueron asesinados, que están muertos, hermano, que están muertos, iglesia. Hoy estamos vivos para alabarle al Rey. Hoy estamos vivos para adorarle al Señor Jesús. Hoy estamos vivos para decirle: mi Dios, aquí están nuestras vidas delante de ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Amado hermano, me siento muy feliz de estar contigo hoy. ¿Cuántos queremos ver al Señor, hermanos? Verdaderamente, amén. ¿Y a cuántos nos gusta que nos digan nuestras verdades? ¿Sí? ¿Amén? ¿Todos? ¿Sí? Te voy a contar una pequeña situación que sucedió hace unas semanas, porque quiero exponerte un poco de mi vida para ver si también te cae el 20 como a mí me cayó. Sabes, en nuestra familia, en esta familia que estamos empezando, el pastor Samuel y yo, tenemos como una pequeña actividad diaria donde nos contamos qué hiciste mal, qué puedes mejorar. Pero, ¿sabes? Anteriormente yo pensaba que era una persona a la que le podían decir sus errores y gozosamente iba a responder: sí, tienes razón, lo voy a cambiar. Pero ¿sabes de qué me di cuenta, hermano? A través del pastor Samuel, que fue mismo Dios el que me habló y me dijo con estas palabras: es que, ¿sabes, Yailin? A veces piensas que estás bien y no te gusta que te digan tus errores. Ay, no. Me cayó un balde de agua fría y dije: no es cierto, a ver, yo te escucho y te pongo atención. Y sabes, hermano, me quedé meditando y cuánta razón en sus palabras. Hay veces que como seres humanos no te gusta que te digan en qué te equivocas, pero siempre cuando alguien viene a corregirte es con ese amor para que tú seas mejor. ¿Te ha pasado que has venido a lo mejor a consejería pastoral y en vez de recibir un aliento, Dios te exhorta? ¿Sí te ha pasado? ¿Crees que lo hagan con la intención de lastimarte? Al contrario, ¿no? De que seas mejor, de que tu vida cambie, de que Dios venga y obre en tu vida. Y sabes, hermano, es lo que hoy Dios quiere hacer contigo. Yo quiero, hermano, pedirte que abras tu entendimiento para que el Señor te hable y que esta palabra, fuera de que lo tomes como una palabra dura, que Dios quiere dañarte, lo tomes como un acto de amor, que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros para hacernos ver en qué estamos mal, qué nos falta, qué es eso que Satanás ha querido disfrazar de verdad cuando es oscuridad en nosotros. Y hoy vamos a ver cada paso para que el Señor nos hable. Abre tu entendimiento y que el Señor pueda, el Espíritu Santo, confortar tu alma, que puedas entender que hay cosas en nuestras vidas que no están bien. Porque el único objetivo de esta predicación, hermano, es que un día lleguemos ante el altar de nuestro Dios y seamos recibidos y no seamos desechados. Amén. Y te pido, hermano, que me acompañes a 1 Corintios del 6 al 9, al 10, por favor. Y dice la palabra de Dios: ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y así, con ese mismo espíritu, acompáñame a Gálatas del 5:19 al 21, por favor. Y dice la palabra de Dios: las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira,
rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, ¿no qué, hermano? No heredarán el reino de Dios. ¿Sabes, hermano? El día de hoy Dios quiere que todas estas cosas, sabemos que Dios ya nos rescató de muchas de las que mencionan aquí, ¿cierto? A lo mejor hay gente que aquí anteriormente, no sé, robaba o asaltaba y hoy ya no lo hace. Pero sabes, hoy quiere Dios hablarnos acerca de pequeños detalles que están en la palabra de Dios. A lo mejor hay gente que practicaba la idolatría y hoy piensa que dejar al santo tirado por ahí y ya no hacerlo más y rezarle y orar solamente a nuestro Dios es ya no practicarlo. Pero hoy Dios viene a hablarnos a nuestras vidas. Y te pido, amado hermano, que tu entendimiento una vez más sea abierto y que esta palabra la tomes con amor y que Dios hable a nuestras vidas. Acompáñame en Romanos 12, versículo 2, por favor. Romanos 12, versículo 2. Y la palabra de Dios es clara. Y Yailin hace unos momentos comentaba que nosotros ya no vivimos con estos pecados que expresa Gálatas 5, 19, 21, que cita Gálatas 5, 19 al 21. En borracheras, la mayoría, o debe de ser, el deber ser es que ya no todos estemos viviendo en borracheras, ¿cierto? La mayoría de nosotros ya no vivimos con envidias, ¿cierto? No me contestes. La mayoría de nosotros ya no vivimos con adulterio, con fornicación o tal vez con inmundicia. La mayoría de nosotros ya no vivimos con celos o con iras o con contiendas o con disensiones. Pero si es el caso, querido hermano, y si tú te identificas con esta palabra, porque es tan simple decir yo ya no vivo en adulterio, pero queremos sumergirte dentro de este mensaje y que tú puedas entender la palabra de Dios el día de hoy, que no solamente es la palabra adulterio como nosotros creemos, que no es solamente la palabra inmundicia como nosotros lo pensamos, que no es solamente el pecado de idolatría como nosotros tenemos en mente, sino que es más allá. Y la palabra de Dios en Romanos 12, versículo 2 dice: ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Versículo 2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? Mediante la renovación de su mente. Mediante la renovación de su mente. Hay pasos que el cristiano debe de seguir. Hay pasos que el Hijo de Dios debe de seguir. Y nosotros creemos y pensamos que aceptando a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ya nosotros somos cristianos. Pero lo que venga después, no, es que no me va a pasar nada, o Dios va a quitar la mentira, Dios va a quitar el orgullo, Dios va a quitar la soberbia de mi vida. No, iglesia, es algo que nosotros debemos entregar. La palabra de Dios es tan palpable y tan precisa que en esta tarde nos dice: mediante la renovación de su mente. Mediante la renovación de su mente. Porque si nuestra mente no está bien, querido hermano, nada va a estar bien. Hoy quiero decirte que nuestra mente es tan poderosa para hacer grandes cosas, pero también nuestra mente es tan poderosa para hacer pequeñas cosas. Y no te estoy hablando de metafísica, no te estoy hablando de dile a tu mente que tú eres el Dios. No, iglesia, pero la palabra de Dios lo marca: mediante la renovación de su mente. Si nosotros permitimos la contaminación en nuestras vidas, en nuestra mente, pasa al corazón, y de nuestro corazón pasa a todo lo que somos. Y llega el momento, querido hermano, que nosotros vivimos con una mochila. ¿Te acuerdas cuando ibas a la escuela? ¿Sí? ¿Quién tenía mochila? Ok. Cuando ibas a la escuela, al kinder, a la primaria, no sé, lo que hayas estudiado, llenabas, acorde al grado en el que ibas, llenabas tu mochila de cuadernos y libros, ¿cierto?
Y ponías, de repente veías tu horario y español 1, y matemáticas y ciencias naturales, y aparte tenías que llevar los libros de la SEP, ¿cierto? ¿Sí les tocó? Yo pensaba que ya no. Ok. Y llevabas, yo me acuerdo que yo llevaba un cuadernote, el Atlas, precisamente, un grandotote. Nunca lo usé, de verdad, nunca lo usamos. Yo no sé para qué lo daban, ¿no? Pero lo llevábamos y nos hacían llevarlo, ¿no? A mí, yo le platico a Yailin que a mí las clases esas como de adornitos y de figuritas hacer, según era para distraernos y relajarnos, y yo no, al contrario, me estresaba más. No soy bueno con, ¿cómo se llama eso? Papiroflexia, sí, creo que se llama. No soy bueno, hermano. Pero sabes, yo recuerdo que hasta la universidad la mochila la sentía menos pesada, porque en la universidad nada más era pues una libreta, una carpeta y pum, anotar las cosas, ¿no? Pero primaria, secundaria, preparatoria, tu bonche de libros y de cuadernos. Bueno, imagínate nuestra vida, así es. Nuestra vida va llenándose de piedritas y de piedritas y de piedritas y de piedritas y de piedritas. Y llega el momento, mi hermana Mónica, que ya explotamos nosotros. Explota nuestra vida, explota nuestro corazón, explota nuestra mente. Y hoy Dios te dice, es necesario que renueves tu mente. Es necesario que renueves tu mente. Tu corazón puede estar dispuesto, tu vida puede estar dispuesta, pero si tu mente no está dispuesta, hermano, no tenemos nada. ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes agotado? Sí. ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes cansado y tú dices, pues es que duermo? O sea, sí duermo, pero no descanso. De verdad duermo mis 8 o 9 horas y no descanso. De verdad me paro, me levanto y al contrario, siento que estoy peor. Porque traemos un cansancio mental que no podemos con ese cansancio. No es cansancio físico, es un cansancio mental. Y por eso la palabra de Dios dice, renueva tu mente. Renueva tus pensamientos, renueva todo aquello que el enemigo te ha querido meter. ¿Sabes por dónde el enemigo quiere meter confusión a nuestras vidas? ¿Por dónde el enemigo quiere meter cosas malas en nuestras vidas? Por nuestra mente. Y si tú permites que en tu mente llegue los deseos, la carnalidad, la vanagloria de la vida, estamos, como quien dice por ahí, estamos tronados. Pero hoy queremos desglosar aquellos pecados que cita Gálatas. Y el primero, adulterio. Quiero englobar algunos de estos pecados. Adulterio y fornicación. ¿Cuántos de aquí son adúlteros? ¿Cuántos de aquí son fornicarios? La palabra, ¿cuántos de aquí tienen lascivia en su corazón, en sus vidas? La palabra de Dios habla en 1 Corintios 3, versículo 16. 1 Corintios 3, versículo 16. Hay algo muy impactante, querido hermano. Hay algo que nosotros debemos entender. Dice la palabra de Dios: ¿no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Otra vez, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? ¿Cuántos de aquí somos templo de Dios? Muchos decimos, ¿quién es la iglesia? Hermano, voltea a ver a la persona que está a tu lado. Nosotros somos templos de Dios. Y si en esta tarde yo te digo, hermano, estás bien delante de Dios, tú amas a Dios, todos me van a decir, sí, amén, gloria a Dios, yo lo amo. Está bien, gracias a Dios. Pero no todas las personas, querido hermano, cuidan el templo del Espíritu Santo. No todas las personas cuidamos el templo del Espíritu de Dios. ¿Y sabes por qué Dios te cuida? Porque eres el templo de Dios. ¿Sabes por qué Dios te protege de accidentes? Porque eres el templo del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué hasta el día de hoy Dios te ha cuidado de no caer? Porque eres el templo del Espíritu Santo. Si le vas a aplaudir, apláudele fuerte a Él.
Y todos sabemos que el adulterio es tener relaciones sexuales con una mujer fuera del matrimonio, que la fornicación, iglesia, es estar teniendo relaciones sexuales aún no casados, hermano. Yo veía hace algunos días una iglesia en donde decía: próximo 31 de octubre, ven a celebrar este Halloween cristiano con nosotros y encuentra a tu pareja ideal. Era un mensaje citado para los jóvenes. Hermano, ¿tú crees que eso es una iglesia? No, hermano, eso es una herejía. Iglesias y congregaciones en donde se permite, querido hermano, los pecados y donde no pasa nada. No, hermano, no. Acompáñame por favor en Jeremías 3, versículo 20 al 21. Jeremías 3, versículo 20 al 21. Y la palabra de Dios dice: pero tú, pueblo de Israel, di conmigo, pero tú, pueblo fuente viva, me has sido infiel como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Y hasta aquí probablemente tú digas: ¿yo le he sido infiel a Dios? ¿Por qué me dices esto, pastor? ¿Por qué me dices esto? Sí, hermano, sí. Le hemos sido infiel a Dios con nuestra mente, creyendo y pensando que si no voy a la iglesia hoy para que los pastores piensen que me necesitan. No, le estás siendo infiel a Dios. Pues ahora no voy a mi ministerio para ver qué hacen. Le estás siendo infiel a Dios. Querido hermano, estás adulterando. Y la palabra de Dios en Ezequiel habla de las dos prostitutas, ¿sabes? Y por eso, palabra fuerte el día de hoy, sí. Yo no quisiera decir cuántos prostitutos o prostitutas hay aquí, no, hermano, pero sin duda alguna, mucho pueblo en el mundo, mucho pueblo de Dios se está prostituyendo. Y a pesar de que pensamos que el adulterio y la fornicación, nosotros tenemos un concepto de lo que es. Hoy quiero esclarecer tu mente, hoy quiero aclarar tu mente, que muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido adúlteros, buscando al enemigo, querido hermano, buscando a las cartas, al tarot. Porque hoy Dios no me contesta y voy a ver un TikTok y voy a poner mi nombre a ver si esta persona que está ahí me dice mi futuro. ¿Y qué crees? Que te lo dice, hermano. ¿Qué crees? Que dice ahí tu nombre. Ahí ¿puedo decir un nombre? ¿Sí? ¿Verdad? Yailin Domínguez, tú que te estás metiendo en vivo, prepárate porque vas a encontrar a otro hombre, porque el que tienes te dice tus errores. Y entonces Yailin se empieza a imaginar cosas. ¿Y en dónde entró ese pensamiento? ¿De dónde entró? En la mente. Y entonces Yailin: ay, Señor, ay, caray, me estoy confundiendo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? Y es una lucha constante entre Dios y el enemigo, entre Dios y el enemigo. Hay personas, querido hermano, hay personas que les son infiel a Dios mediante pecados de ocultismo, pensando que en su casa los ángeles que ponen son de adorno. No, hermano, no. Pensando que las cosas o collares o imanes o figuritas que ya sabemos y tenemos el conocimiento que no están bien. Pero es que, ¿qué tiene de malo? Estás siendo adúltero, buscando al enemigo y buscando al mismo tiempo a Dios. ¿Sabes? Jugando al hoy sí y mañana no. Santiago 4:4, por favor. Santiago 4:4. Cuando nosotros
estábamos preparando este mensaje, le pedimos a Dios mucha sabiduría. Y le dijimos: Dios, revélanos lo que tú quieres que hablemos. ¿Sabes? Nuestro corazón quería hablar de otro tema. Nuestra vida queríamos hablar de otro tema. Pero Dios nos dijo: no, hablen de esto. Hablen de esto. Y alerten a mi pueblo. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Qué es la enemistad con el mundo, querido hermano? ¿Qué es la amistad con el mundo, perdón? ¿Alguien me puede decir, dar ejemplos? ¿Qué es la amistad con el mundo, Alejandra? Una cosa que seas amigo del mundo, ¿qué es? Tener amigos mundanos que hablen en doble sentido. ¿Qué tiene, pastor? Exagerado. Ay, pues así estamos en el 2025, casi 2026. Una nueva era, un nuevo mundo, un cristianismo diferente, ¿verdad? Sabes, no sé cuántos jóvenes han escuchado esto, pero hoy vivimos en un mundo en donde hay artistas cristianos que se han lanzado recientemente poniéndose el nombre de artistas mundanos. ¿Sabes? Ay, es que yo soy, díganme un nombre mundano, alguien mundano. Un artista mundano. ¿Quién? Ah, qué bien sabes, mi Terea. Lupita D'Alessio, ¿no? Y yo soy Lupita D'Alessio cristiana. Y cantan como Lupita D'Alessio, ¿verdad? Yo me puse a meditar. Yo dije: a ver, voy a escuchar. Hermano, cuando empieza la música, te recuerda a tu pasado. Y si a ti te gustaban los Tigres del Norte y te ponías de jarra hasta atrás, ahora escuchas los Tigres de Cristo y quieres ponerte de jarra con agua de Jamaica o con tu coca negra. Ay, Señor, ¿dónde estuvieras si no te hubiera conocido? Hermano, confusión. El enemigo ha metido una serie de confusión sobre el pueblo cristiano, sobre el pueblo de Dios. El enemigo ha metido una serie de confusión, tratando de que tú vayas en pos de otros dioses. Recuerda que el enemigo tiene un objetivo, solamente un objetivo. Ojo, diferentes armas, un solo objetivo: destruir tu vida. Destruir tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y tal vez estos actos que marca Gálatas, como el adulterio, la fornicación, la lascivia, en lo que significa, en lo que creemos que significa, no lo hacemos. Pero en muchas ocasiones le hemos fallado a Dios con nuestros propios pensamientos, diciendo: Señor, es que hoy me siento tan cansado, yo ya no quiero servirte, mi Dios, me voy a dar un tiempo porque de verdad no quiero, ¿no? Estoy tan cansado mentalmente que ya me harta todo, me desespera todo. No quiero, Dios. Adúlteros, hermano. Siguiente pecado que relata, que cita Gálatas: el pecado de la inmundicia. Acompáñame en 3 citas. Proverbios 13:12. Mis hermanos de multimedia, por favor, apóyenme más rápido ahí. Proverbios 13:12, Segunda de Corintios 6:17 y Lamentaciones 1:9. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. ¿Qué es la inmundicia? Sucio. La inmundicia es lo sucio, ¿ok? La inmundicia es lo sucio.
Y en lo espiritual la inmundicia cita que son los malos pensamientos, que son la suciedad de nuestra mente y de nuestro corazón, que son las malas acciones, que son las malas conductas, que son las malas actitudes, por mencionar algunos. Pero hay inmundicia espiritual, pero también inmundicia física. No me respondas esto que te voy a decir, pero ¿cuántas personas hay? ¿Cuántas personas hay que se levantan y que no tienden su cama, que no sacuden su cama, y que pueden pasar horas y horas y horas y horas y horas, y hasta que llegan otra vez, salen esas personas, regresan, ay, como ya es noche, voy a tender mi cama? Si te ha pasado, no digas nada. Personas que tienen un desastre en la cocina y tienen el montón de platos ahí acumulados. Es que yo lavo los sábados y domingos, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el montón de platos allí en la cocina acumulados. Personas que comen y no recogen la mesa, las dejan ahí, y todas las moronitas de pan, y de, si hiciste picadillo, ahí la papa y la zanahoria medio mordida, y está, ¿verdad? Sí, hermano, inmundicia. Personas, querido hermano, que la misma telaraña de hace 10 años posicionada en la esquina del comedor o en la esquina de la sala de tu casa es la misma telaraña que hoy está. ¿Por qué? Porque hay inmundicia. Sabes, yo le decía a Yailin, este diciembre, primeramente Dios, vamos a cambiar del color de la casa. Ya no me gustó. Y yo dije, ¿de dónde soy así? Bueno, mis papás, hermano, desde que yo me acuerdo, desde que Becky, la pastora Becky y yo estábamos chiquitos, todos los diciembres, los pastores y nosotros como hijos pintábamos la casa, ¿sabes? Todos los diciembres. Y muchos dirán, ay, pastor, estás bien loco. Entonces te crees que estás en el mundo, porque muchos dicen que cambies las cosas, que cambies de armario, que cambies de look a tu casa, o un look físico incluso. Te estás yendo al mundo. No, mira, te voy a platicar un ejemplo. El año pasado nosotros, bueno, todavía estaba yo en la casa de mis papás, y los pastores remodelaron su casa. Algo que le estábamos pidiendo a Dios desde años. Yo no sé por qué mi Dios me lo permitió a último momento, ya casi que me iba a salir de la casa, pero de verdad se logró ese objetivo, y la casa se remodeló, se puso bien bonita, nos independizamos y todo muy padre. Acabamos un noviembre, ¿sabes? Un noviembre acabamos. Pasó un mes cuando nosotros recibimos una bendición, una llamada para una bendición, ¿sabes? Esto es una gran verdad. Esto es una gran verdad. Hay pobreza en nuestras vidas porque hay inmundicia en nuestros hogares. Hay pobreza en nuestros corazones porque hay inmundicia en lo que somos. En verdad, hermano, no solamente estamos hablando de la inmundicia espiritual, que ya todos lo sabemos. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 6, versículo 17, y en Lamentaciones 1, versículo 9. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro. ¿Y qué? Y yo los recibiré. Salgan, hermanos, sal en medio de aquellas personas que te están metiendo basura, inmundicia. Sal del medio de aquellas personas que te están atacando y metiendo cosas en tu mente y en tu corazón. Apártate, y así te recibirá nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Lamentaciones 1:9 dice: sus vestidos están llenos de inmundicia. Estamos hablando, lo que estamos hablando dice la palabra de Dios. Hay personas, querido hermano, que la misma playera de hace 20 años la siguen usando. Los mismos calcetines de hace 35 años, que son de mi tatarabuelo.
Y me da agüite tirarlos a la basura porque no, fue un regalo de mi bisabuelo, fue un regalo de mi abuelito. Mira, los latinos tenemos mucho esto. El pueblo latino tiene mucho esto, de que si algo ya no ocupas, dalo, regálalo. Y hay muchas personas que lo aceptan. En países como Japón, en países como Israel, en el Medio Oriente, esto no es bueno. Y ellos dicen, no, ¿cómo yo voy a aceptar algo que ya está usado? Su cultura, querido hermano, su cultura de ellos es comprar cosas nuevas. Y tal vez tú me digas, no, pues ¿de dónde? A ver, todos juntos, no, pues ¿de dónde? Pero tienes 100 pesos para irte a tu Starbucks, ¿verdad? Casi del diario. Pero tienes 150 pesos para Didi Food. Se me antojó una tortita, Didi Food, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Ayúdenme. Vas al tianguis y tu gordita de chicharrón, tu cocota bien fría. ¿Verdad que sí, hermana? Nada, no es cierto. Ahora hágale así. Vas con los tacos al pastor de los miércoles o del bazar que ya se va a poner, de los chiquititos, hermano. Parece que te estás comiendo los dedos. 20 pesos el condenado taco. De verdad, la otra vez yo le dije a Yailin, vámonos, cámbiate porque te voy a llevar a un lugar en donde te cocina el chef frente a ti. Y la Yailin bien emocionada, vamos mi amor. Pum, que la llevo a los tacos. Mejor hubiera preferido, queridos hermanos, llevarla a un restaurante. De verdad, entre los 30 que se comió y los 5 que me comí, hermano, de verdad. Y sabes, entonces tú te das cuenta. Y yo era una de las personas que a mí no me importaba gastar. La pastora siempre se burlaba de mí y me decía, hijo, hoy sí tienes dinero, ¿verdad? Porque salíamos y íbamos a, no sé, al centro comercial. ¿Qué quieren comer? No, pues qué tal cosa. Y por 15 pesos más le añado un refresco. Añade 4 refrescos si quieres, ¿no? Y mi mamá se reía de mí. Qué bien sabe, hermana. Por 10 pesos más, una bolsa de papas grandes, ¿no? Añádelas. Total, mira, Dios proveerá, ¿verdad? Porque somos bien buenos para decir Dios proveerá. Y ahora, hermano, todo se derrumbó. Y ahora, hermano, que ya no veo lo duro sino lo tupido. De verdad, yo le doy gracias a Dios por la mujer que Dios me dio. Porque Yailin es una de las personas que, a ver, amor, no, vamos a hacer cuentas. Tenemos esto y tenemos el otro y bla, 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 bla. Está bien, no te preocupes. A ver, amor, queremos gastar esto, tenemos que tener bla, 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 bla. Órale, pues. Y llegó un momento, hermano, llegó una noche en donde yo orando en la sala, Yailin estaba dormida, y yo orando en la sala le dije, Dios, perdóname, porque verdaderamente muchas cosas que tú me diste, yo no fui un buen administrador. Yo no fui un buen administrador. La palabra de Dios habla de aquel mayordomo, ¿sabes? De aquel administrador que Dios le dio las cosas. Y muchos de nosotros no somos administradores. Vivimos con inmundicia, una clase de inmundicia. El pensar y el decir, tú gasta, mañana Dios proveerá. ¿Y qué crees que pasa mañana, querido hermano? Estás chillando, llorando, diciendo, Dios, ¿por qué me dejas? ¿Por qué me has abandonado? No, Dios no nos ha abandonado. El problema es que nosotros vivimos con esa inmundicia. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Hasta aquí nos estás entendiendo? ¿De verdad? ¿O los estamos haciendo bolas? ¿No? Ok. ¿Cuántos con inmundicia no me contestan? Sus caras los delatan. Con inmundicia hay aquí. ¿Cuántos adúlteros hay aquí? ¿Cuántos fornicarios hay en este lugar? ¿Cuántos pueden decir amén? Y el siguiente pecado que menciona Gálatas, hermano, es adivinación e idolatría.
Y te pregunto, hermano, ¿cuántos son partícipes de idolatría y de adivinación? No los enfoquen, pero alcen su mano. Qué bueno ver que nadie, ¿no? Pero, ¿sabes? La palabra idolatría es venerar algo más que no sea Dios, robarle su primer lugar. Pero la idolatría también es rezarle a ver algún santo, o los que el San Judas, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que a estas alturas ya no hay nadie que le rece a esos dioses que no oyen ni escuchan, ¿no? En adivinación ya ninguno de nosotros vamos a que te lean el tarot, ¿o sí? Bueno, sí, pues no lo digas, pero seguiremos orando por ti. Ya cambia, hermano. Dios no te va a hablar ahí, te habla Satanás, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Que a veces podemos ser idólatras con lo que Dios nos da. El punto es que a veces se nos olvida que quien te dio todo fue Dios, y quien te permite cada día seguirlo teniendo es ¿quién? Dios. ¿Sabes? Acompáñame rápidamente a Éxodo 25, por favor. Podemos, hermano, a lo largo de nuestra vida tener otros dioses. Puede ser el Dios de tu familia, tus posesiones, tu trabajo, puede ser tú mismo. ¿Y sabes cómo poder reconocer que tienes otros dioses? Porque está antes eso que mismo Dios. Si tienes que decidir un domingo entre venir a la iglesia o quedarte en tu casa porque tienes mucho sueño, ¿eres idólatra? Sí, eres idólatra. Podemos llegar a ser idólatras. Si tengo que trabajar un martes de culto y no venir a la iglesia y prefiero ir a trabajar, ¿eres idólatra, hermano? Podemos llegar a ser idólatras, porque todo aquello que le roba la gloria a Dios es eso, lo que nos puede hacer caer en idolatría. Y dice la palabra de Dios: no te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios ¿qué? Celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Hermano, para tu sorpresa tenemos un Dios muy celoso, pero no como un celo pecaminoso, ¿sabes? Sino un celo porque el Señor quiere que en todo lo que tú hagas te vaya bien. Y a lo mejor hasta este punto tú me puedes decir: no, hermana, mira, yo si es día del Señor, yo ahí estoy. Y si me tengo que perder, no sé, 5,000 pesos por ir al culto, yo me los pierdo y no tengo nada que decir de acuerdo a ello. Yo siempre voy a cumplir con Dios. Pero sabes, mi hermano, Dios nos habla acerca de otro tipo de idolatría y otro tipo de adivinación, de ser partícipes. En la Biblia nos habla en 1 de Samuel que hubo un primer rey. El primer rey se llamó Saúl. Este primer rey fue escogido por Dios. Dios le dio ese lugar de poder gobernar. Sin embargo, hizo las cosas mal. Y te voy a pedir que me acompañes a 1 de Samuel 14, 22 al 24. Y dándote un contexto muy rápido, este rey, Dios le mandaba hacer algo y hacía lo contrario. Y Dios le decía por medio de Samuel, que era un profeta, que hiciera algo, y él desviaba su mirada y hacía lo que él quería por temor. Y la palabra de Dios dice: y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Solamente te menciono que estaban en una batalla constante, donde ese era el mayor temor de Saúl, que él no podía decir me voy a esperar a que venga y que Dios me ordene, porque yo necesito salir de esta situación y tengo un pueblo que viene y me pide auxilio y no puedo dárselo. Y el siguiente versículo dice: así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Y los israelitas desfallecieron de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Le voy a pedir a mi equipo de multimedia que por favor busque el versículo donde habla acerca que el pecado que cometía Saúl era como pecado de idolatría y adivinación. Me parece que está en 2 de Samuel, pero bueno, nos sirvió para ver el contexto. Y sabes, hermano, dice la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a leer,
que el ser una persona rebelde es como cometer acto de adivinación. Estamos entendiendo el contexto de lo que está diciendo Dios. Dios dice que si tú eres una persona que no se somete, que no hace caso, que Dios viene y le habla y no obedece, hermano, estamos siendo partícipes de un acto de adivinación. Es decir, que somos comparados como esas personas que van y les gusta que le lean el tarot o que participan en magia oscura, ¿me entiendes? Y dice la palabra de Dios también en este versículo que la arrogancia es como un pecado de idolatría. Cuando no eres capaz, como te mencionaba mi ejemplo, a lo mejor en ese aspecto de mi vida era una persona arrogante y por ende una persona idólatra. Porque si, hermano, alguien te dice tus errores y te enojas, hermano, hay arrogancia en ti, hay arrogancia en mí. Primera de Samuel 15:23. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado, ¿qué? De idolatría. Y como tú has rechazado la palabra de Dios, del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hermano, tengamos cuidado, porque podemos decir que ya no somos personas que van y rezan, que ya no somos personas que vamos y prendemos el horóscopo para que te diga qué va a pasar. Pero si, hermano, eres una persona todavía arrogante y una persona rebelde que desobedece, estás siendo partícipe de esto. Sabes, hermano, el enemigo es tan sutil para irse metiendo en cosas para que pensemos que estamos haciendo las cosas bien y nada de eso estamos haciendo. Entonces, hermano, no me respondas, pero hasta el momento, ¿has sido idólatra? ¿Eres una persona que practica la adivinación? Si lo eres, hermano, hoy pídele al Señor que sea diferente. Y otro de los pecados que habla Gálatas es la avaricia. La avaricia es una persona que siempre quiere más y no se sacia en lo económico, ¿cierto? Una persona que si ganó hoy $1,000, quiere otros 1,000 más en ese instante. Y no importa lo que tenga que dejar, pero primero es lo que él quiere. Es amante al dinero y su único motivo de vida es tener. Acompáñame a Lucas 12:15, por favor. La palabra de Dios dice: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y Mateo 19:24, por favor. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y por último, Proverbios 21:26. Hermano, una persona avara, a lo mejor puedes decir: yo ya no soy de ellos. Pero si aún te cuesta dejar cosas referente a tu trabajo, a tu dinero, hermano, eres avaro. Podemos llegar a ser avaros, y es lo que el Señor quiere que quitemos. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 21:26: todo el día se la pasa codiciando, pero el justo da con generosidad. Si tú me dices: hermana, yo ya no soy una persona que se aferra al dinero, yo, hermana, realmente, mira, vengo y yo hasta apoyo a la iglesia y no me importa lo que me pidan, yo lo doy. Pero si no das al necesitado, hermano, eres avaro. Si te cuesta darle a una persona necesitada, estás siendo partícipe de un pecado de avaricia, hermano. Y con avaricia no podemos ver al Señor. Y rápidamente, hermano, sigamos al próximo pecado que habla en Gálatas, y son a los ladrones. Todos sabemos el significado de robar. Alguien que me lo diga rápidamente. Tomar algo que no es tuyo. Exactamente. ¿Te imaginas que, bueno, existe un pecado que sea el robar la pertenencia de mi hermano y pues vaya, es el robo que a Dios no le gusta, que ya sabemos, pero ¿te imaginas robarle a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos robado a Dios? Y parece algo bien grave, ¿verdad? Yo robarle a Dios, pero mira, acompáñame rápidamente a Malaquías 3:6-10, por favor. Dice la palabra de Dios: yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis estatutos y no los han guardado.
Vuélvanse a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos, perdón. Pero ustedes me preguntan, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? En otras versiones dice, ¿en qué sentido te hemos robado? ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Hasta ahí vamos a quedarnos. Hermano, hasta el día de hoy, ¿le has robado al Señor? Hablar de diezmos y ofrendas es un tema muy extenso. Pero si en eso le has fallado al Señor, pídele al Señor esa sabiduría, porque mira, una persona, y va ligado con lo que hablábamos anteriormente, que no le da a Dios, es una persona que tiene problemas en el corazón. ¿Por qué no le daríamos a Dios? Porque a lo mejor un ejemplo es que tengo que pagar mi renta y es lo mismo del diezmo, entonces no lo daría. ¿Le estamos robando a Dios? Le estamos robando a Dios. Hermano, ¿realmente tú crees que Dios necesita tu dinero y mi dinero? No, Dios es dueño de todo. Pero el Señor, a través aún de este acto que tiene gran poder, nos enseña que Él solamente quiere que nos despojemos de nosotros mismos, y lo que Él nos quiere dar es aún más grande. Y algunos van a decirme, pues sí, hermana, pero lo habla en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, vamos rápidamente a Mateo 23:23. Y aquí está hablando Jesús y les dice una vez más: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Siguiente. Pero ahora han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar ¿qué? ¿Jesús vino a abrogar la ley? No, vino que se cumpliese. Y si, hermano, tú eres una persona que cumple con Dios en este aspecto, y que primero, no importa con lo que pase, yo lo que Dios tengo que darle, se lo voy a dar. Si eres así, hermano, te felicito. Pero también, cuando ¿me puedes volver a poner el versículo, por favor? Le dice a los fariseos, porque eran personas, escribas y fariseos, que su diezmo ahí estaba. Y la palabra de Dios lo menciona, que no eran personas que se lo quedaran, sino que lo daban, pero les faltaba lo más importante. Siguiente versículo, por favor. Se olvidaban de la justicia, la misericordia y la fidelidad. Si tú das y cumples con el Señor, pero te hace falta esto que acabamos de leer, hermano, le estás robando a Dios. Porque no va una cosa separada de la otra. Dios no te va a pedir despojarte de algo monetario sin pedir también despojarte de algo personal. Y el siguiente pecado que relata Gálatas son los maldicientes. ¿Cuántos de hasta aquí les ha caído alguna pedrada, hermano? Realmente. ¿Cuántos de aquí con honestidad? A lo mejor a través de esta prédica yo pude ver que sí me caían unas cuantas, porque predicador, predícate a ti mismo. Y a lo mejor el día de hoy, con esa sabiduría que le has pedido a Dios, te está revelando. Y aún faltan otros 2 puntos más y nos vamos a ir más rápido, pero espero, hermano, que Dios te esté hablando por medio de esta predicación. Acompáñame en Hebreos 12:14. Antes de que me lo pongan, ¿cuántos recuerdan el versículo que dice: sin santidad nadie verá a Dios? ¿Sí lo recuerdan? Porque no va así. Que ahorita te lo voy a leer, porque es el error de muchas personas. O sea, sí, pero no. Porque antes de la santidad habla de algo muy importante. La palabra de Dios en Hebreos 12:14. Con esto concluimos. Búsquenme de igual manera Proverbios 8:13 y Efesios 4 del 26 al 27. Dice la palabra de Dios: busquen la paz. ¿Con quién? Busquen la paz con todos y la santidad. O sea que va pegado, va ligado, querido hermano. Busquen la paz, busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y desafortunadamente, queridos hermanos, la palabra maldicientes nosotros las hemos minimizado, porque creemos que estamos bien
al decir esa señora o ese señor que me cae regordo, probablemente te caiga mal. Pero al tú decir, mira, ay, ese señor ojalá que se vaya por allá, ya lo estás maldiciendo. Ya lo estás maldiciendo, querido hermano. Y la palabra de Dios dice, busca estar bien con todos y en santidad. Porque si no lo tienes, no puedes ver a Dios. No puedes decir, es que mi carácter es así, es que intento y no puedo. Pues entonces algo estás haciendo mal. Porque incluso hay personas que dicen, yo no sirvo para ser cristiano. Hermano, ¿solamente sirves para recibir las bendiciones de Dios acaso? ¿Solamente sirves o servimos para recibir la misericordia de Dios y no para hacer la voluntad de Dios? Anatemas, dice la palabra, anatemas. Todos nosotros tenemos pecados. Todos nosotros hemos vivido alguna vez con una serie de situaciones que nos han afectado y nos han herido nuestras vidas por no hacer la voluntad de Dios. Tal vez no somos adúlteros, no somos fornicarios o no practicamos el pecado de la adivinación. Pero mira, la palabra de Dios dice en Gálatas, los maldicientes. La palabra de Dios habla de los celosos. Y sabes que hay 3 tipos de celos. Los celos patológicos, que son aquellos celos que una persona tiene y dice, mi esposa se fue de la casa a trabajar, o mi esposo se fue de la casa a trabajar y yo sé que algo está haciendo y ni siquiera. Esos son los celos patológicos. Los celos proyectivos, los celos que te imaginas ciertas situaciones, escenarios, y los celos por baja autoestima. Y este tipo de celos muchas veces son provocados por algo o por alguien. Pero la palabra de Dios te dice, deja tus celos atrás. Porque a pesar, mira lo que dice la palabra de Dios, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo eso yo te recogeré. Ahí está hablando un caso palpable. Aunque te deje medio mundo, con todo esto yo te recogeré. Las contiendas es discutir, contraponer opiniones o puntos de vista. Y hay personas que dicen, yo solamente estoy dando mi punto de vista. Sí, pero estás discutiendo tu punto de vista. Esos son contiendas. Y mira lo que son las disensiones: oposición o contrariedad de varias personas en el parecer de algún propósito. Que se digan los pleitos y las iras. Mira lo que dice Proverbios 8:13. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Quien teme al Señor, quien teme al Señor. La pregunta es, querido hermano, ¿tú temes al Señor? ¿Tú temes a Dios? El último punto, la envidia. ¿Cuántos envidiosos hay aquí? Ninguno, ¿verdad, hermano? Espero. Si eres envidioso, si somos envidiosos, hay que pedirle al Señor, ¿sabes? El significado de envidia es sentimiento o estado mental de una persona de dolor o tristeza por ver que otro tiene lo que esa persona no tiene o no ha logrado. Hermano, la envidia se ha metido por las iglesias, se ha metido de una manera tan sutil que puedes ser envidioso y no darte cuenta. ¿Sabes? Un ejemplo es que a lo mejor tú piensas que, a ver, ¿a quién veo aquí? A mi hermana Laura. Trae el carro del año, mi hermana se esforzó, pero como yo tengo que caminar 1 hora para venir a la iglesia, tengo ese sentimiento de, es que yo lo necesito más. ¿Soy envidioso? Soy envidioso. Y hay condenación en medio de la envidia, ¿sabes, hermano? Podremos tener todo, pero si hay una pizca de envidia, hermano, no somos aptos para el reino de los cielos. Acompáñame rápidamente a Proverbios 14:30. Dice la palabra la palabra de Dios: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos.
¿Sabes? Un sentimiento de envidia comienza como algo sutil que si no sabes detenerlo, sigue y sigue y sigue. Y después de tener una envidia, un celo que se convirtió en una envidia, somos como Caín y Abel. Caín matando y cometiendo un pecado irreversible ante Dios. Ten cuidado, hermano, tengamos cuidado con la envidia, porque hay personas que se les ve su envidia, ¿cierto o no? Hemos conocido personas que ya ven que alguien está mejor vestido, pero ¿sabes qué? Hay personas que son envidiosas y no se han dado cuenta. ¿Sabes? Detecta la envidia. Si un día viene delante de ti ese pequeño sentimiento de dolor o esa tristeza porque otro tiene lo que tú no, hermano, eso es envidia. ¿Y cómo combatir cada uno de estos pecados, hermano? Reconócelo ante Dios. Dice la palabra de Dios que Él es bueno y justo para perdonar nuestros pecados. Si los confesásemos, dice la palabra de Dios. Pero hay veces que ni siquiera somos esas personas sensatas para poder reconocer que pasamos por uno de estos puntos, uno de estos pecados. Y es mejor reconocer algo que más o menos me queda la duda que soy, a que me siga carcomiendo, hermano. Es decir, si a lo mejor yo siento esa pequeña envidia, hermano, es mejor decir: Señor, si soy envidioso, siento esto, lo reconozco y obra en mí. Que Dios te bendiga, hermano. Espero que la palabra del Señor haya hablado a tu vida como la habló a nuestra vida. Que Dios siga transformando cada pensamiento y que lo que hoy has recibido lo pongamos en práctica. Lo que hoy Dios nos ha hablado sea eso que hablaba la palabra de Dios, de cambiar nuestra mente para no ser iguales y para que un día tengamos la oportunidad de vernos allá en los cielos y saber que mi hermana Laura, que mi hermana Lupita, que cada uno de nosotros nos vimos allá y no que nos quedamos. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Cierra tus ojos y dile: gracias, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Perdónanos, Padre, si te hemos fallado. Perdónanos, mi Dios, si hemos actuado mal, mi Dios, delante de ti y delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Queremos ser llenos y renovados con tu Espíritu, Señor. Te pedimos que tu presencia, que tu santidad nos cubra, nos llene, Señor, y nos libres de todo mal, Señor. Santifícanos, mi Dios. Llénanos, Padre. Quita todas las cosas que no te agraden, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, nos llene, nos vivifique cada día, Señor. Y que, mi Dios, tu gloria se manifieste en nuestras vidas y en nuestros corazones, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Todo tu corazón hace esta oración. Purifícame, destruye la ira y lava todo en mí, Jesús. Y lava todo en mí para ser grato a